Me he negado muchas veces a tocar las puertas del pasado. ¡Qué terror! Qué pereza revivir momentos con personas que han causado heridas y es sencillo. Los invito a cerrar sus ojos y a intentar revivir ese momento en el que se les cayeron los dientes de leche. Es una sensación que no se olvida. Y sé que hay heridas del pasado que se sienten igual, que revives y te duelen hasta físicamente. Sin embargo, con el paso del tiempo, con todos los procesos que he vivido para no pasar por esta vida en vano, me he dado cuenta que con dolor y todo es necesario mirar atrás. Como cuando vamos en el carro, manejando. Necesitamos mirar los espejos laterales y el retrovisor para que el camino hacia adelante, hacia el futuro, funcione. Me han dolido cosas de mis papás, principalmente la falta de afecto y amor por parte de mi papá, pero hoy entiendo que nadie los preparó o les enseñó a ser papás, y que ellos también han tenido sus heridas. Me ha dolido la indiferencia de mis amigos y no recibir lo que doy, porque no creo que demos por dar, esperamos reciprocidad. Pero hoy entiendo que ellos también lidian con sus papás, con sus novios, con sus miedos e inseguridades. Me ha dolido la traición y la falta de empatía e interés de mis exnovios, pero entiendo que ese dolor me hizo fuerte, me llenó de amor propio, de fuerza y valentía para hacer y decir lo que siento. Y así las historias son infinitas. Hay muchas heridas. ¿Cómo perdono? ¿Cómo sano las heridas de mi pasado, de mi infancia, de mi adolescencia, de mi adultez? ¿Cómo aprendo a vivir con mis errores, con las heridas que también causé a otros? ¿Cómo suelto esas cargas que no me permiten avanzar y que nos hacen tropezar una y otra vez con la misma piedra? Sé que no es fácil, no son cosas de las que solemos hablar. Por eso hoy estamos con dos personas que cuentan con todo el conocimiento y herramientas para ayudarnos a entender el pasado, esas heridas del pasado. Se trata de Paola Polo, psicóloga, y Juan Palacio, trabajador social, creadores de Caos, Centro de Desarrollo Humano Integral. Ellos son expertos en brindar atención psicológica y psicosocial para acompañar procesos de transformación, creando contextos sanadores que permitan al ser humano transitar su propio camino hacia la restauración. Bienvenidos. Gracias primero por aceptar esta invitación. Contémosle un poquito a la gente que nos está viendo y escuchando quiénes son ustedes y de qué se trata su proyecto. Gracias, Caro, por la invitación. Juan, dale tú. Listo, gracias, Pau. Caro, gracias por tu invitación, por darnos este espacio también y sobre todo por el tema tan importante que tiene que ver con nuestro pasado, con nuestras heridas, con lo que somos, con lo que hemos sido y con lo que estamos siendo y vamos a hacer. Nosotros somos Caos y nace precisamente del anhelo de poder impactar de manera positiva la vida de las personas, de las familias y de grupos sociales específicos. Creemos en la transformación a partir del ser, ¿no? Yo creo que si hay una transformación, una transformación familiar o una transformación a nivel social, empieza desde lo particular, desde cada uno de nosotros. Y para eso creemos que debemos reconocer nuestro pasado, aceptarlo, entender esas relaciones primarias que tuvimos, que fueron nuestras familias, papá, mamá, hermanos, esos primeros tiempos difíciles en familia que de manera clara nos impactan, nos marcan y dejan en nosotros una huella indeleble. Eso no se puede negar, ¿cierto? Agregando un poquito lo que dice Juan, yo creo que Caos también nace del caos. Por eso le hace honor a su nombre, ¿cierto? Y es los primeros que han vivido crisis y caos en nuestras vidas somos nosotros mismos, ¿cierto? Y nos hemos, bueno, o por lo menos personalmente, durante mucho tiempo estuve como huyendo de ese caos, huyendo de ese dolor, ¿cierto? Entonces, si eso me duele, no lo quiero hacer, si eso me duele, no lo quiero enfrentar. Tengo una herida, pero entonces mejor la resanamos y la tapamos para que no me duela. O sea, si no lo veo, no me duele, que es una gran mentira. Si no lo pienso, no me duele, que es una gran mentira. Hasta que hubo un momento en mi vida personalmente donde el caos me consumió. Pero la palabra caos me encanta porque en griego significa reorganización. Para que algo se organice, se necesita caos primero, necesitas desorden, necesitas crisis en tu vida para que puedas encontrar ese camino a una reorganización. Siempre pensamos de esa forma, no es como el camino a la sanación, el camino a tu
no sé, como esas cosas motivacionales dicen como superación personal, no, que nuestra perspectiva es muy diferente, sino que es de pronto ese camino a buscar diferentes formas que tal vez van a ser como más adaptativas o van a ser más chéveres para uno o van a ser menos dolorosas, ¿cierto? De formas distintas. Pero para eso necesitamos caos. Y precisamente por eso decidimos ponerle caos, a nuestro centro, a nuestro bebé, porque creemos que no debemos huir del dolor, sino que debemos caminar de la mano y transformarlo. Me parece súper lindo el significado de la palabra. De verdad no sabía que caos significaba eso. Ahora cobra más sentido su proyecto. Y partiendo de eso que estás diciendo, ¿ustedes por qué creen que para los seres humanos a veces es tan difícil ir al pasado? Porque muchas veces nos negamos a querer mirar atrás. A ver, a nosotros creo que toda la vida nos han enseñado lo bueno y lo malo. Y todo en el mundo lo han segmentado de esa forma. Entonces, lo bueno es reírse, lo malo es llorar. Lo bueno es bailar, estar feliz. Lo malo es sentir miedo. O lo malo es que algo te duela, ¿cierto? Entonces, creo que, bueno, eso ha sido cultural, tampoco se puede culpar a los papás ni a nuestros abuelos, porque creo que ha sido algo de siempre, pero creo que es algo que hemos como adaptado a nosotros mismos inconscientemente, por así decirlo. Y siempre hemos estado como en camino de huir de eso que me duele, porque está mal, porque llorar no está bien. No quiero hablar con la otra persona de lo que tal vez me duele porque eso está mal. Yo tengo que estar feliz todo el tiempo, tengo que ser exitoso todo el tiempo, tengo que sonreír todo el tiempo y no. Estar mal también está bien, porque es normal, es natural, ¿cierto? Las emociones, yo siempre le digo a mis pacientes o con las personas que yo hablo, las emociones, todas están bien. No hay emociones buenas o malas. Sentir miedo no es malo, pues, y sentir alegría tampoco es que sea muy bueno. Es depende de cómo las estés sintiendo y depende cómo estás permitiendo sentirlas. ¿Cómo así? Entonces, por ejemplo, todo el mundo dice que la alegría es buena, pero un exceso de alegría es la euforia, ¿cierto? O la manía. Y la manía puede llevar a muchas personas a cometer cosas que no son tan chéveres, que pueden causar demasiado dolor, ¿cierto? Un estado maníaco de una persona puede vender la casa, manejar a 150 kilómetros por la autopista con 3 bebés, porque no hay miedo. No queremos irnos hasta allá. El dolor o el miedo o la tristeza, la depresión o un estado permanente de tristeza tampoco es saludable, ¿cierto? Porque ya sabemos. Entonces es como, a mí me gusta mucho comenzar a acercarnos a las emociones desde algo neutral, sin nada moral, ¿cierto? Y es como, no hay nada bueno o malo, es depende cómo lo estés viviendo y depende cómo lo estés tramitando. Y eso nos ayuda a acercarnos un poquito a esas emociones que son más escondidas porque son un poquito más dolorosas. Pero creo que precisamente es eso, creo que la gente siempre está huyendo de su pasado porque en el pasado siempre hay algo que duele. Y no nos estamos dando cuenta de que nuestro presente y lo que hacemos con nuestro presente es mañana lo que se va a convertir en nuestro pasado. Y entre más huyamos de ese presente que no queremos enfrentar, eso se va a volver dolor para nuestro pasado. Es como un ciclo vicioso. Yo personalmente, y de pronto aportando un poco más a lo que dice Pau, Caro, y es, a ver, hay algo que nuestra generación está viviendo. Nosotros somos de las primeras generaciones que estamos viviendo algo que se llama salud mental, o sea, la importancia por este tema, ¿cierto? Nos interesa, nos importa. Las generaciones pasadas, posiblemente nuestros padres, abuelos, pues ese tipo de elementos no lo estaban. A nivel académico y cultural, las sociedades no se movían alrededor de eso. ¿A qué voy con esto? Nos enseñaron, y lo recuerdo muy bien, mi familia es del centro del país, y siempre le decían a uno, pasado es pasado. O sea, échele arenita a eso, tape eso, échele café a la herida, sana esa vuelta y siga, hermano, siga que esta vaina así. Y yo no creo que sea tan así. No puede ser tan así.
O sea, realmente lo que sucede en nuestra etapa de niñez, de los 0 a los 5, se forma la identidad de un ser humano, y lo que pasa de ahí hasta la adolescencia es tan fundamental para nuestra historia, para cómo enfrentamos relaciones, para cómo enfrentamos proyectos, retos, para cómo enfrentamos el peligro, tantas cosas que nos hemos dado esa tarea o nos hemos sumergido en esa cultura de ya el pasado es pasado y no me interesa enfrentar lo que pasó. Lo que pasó como que una violación, un abuso físico, palabras que nos hirieron, eh, acciones que nos rompieron, pero que simplemente, como te digo, échele café y siga que esto ya vas para adelante. Y no, creo que definitivamente tenemos esa responsabilidad también nosotros, y es, hey, hay un pasado, no es fácil, no lo es, no es fácil comenzar un proceso y decir a la persona, ok, hay que empezar a mirar estos elementos, tu relación alrededor de tu familia, de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos, qué sucedió en este tipo de cosas. Es tan así nuestra relación con el pasado que el cerebro tiene la capacidad de bloquear aquellos momentos traumáticos que pueden causarle mucho dolor. Imagínate. Y hay otros elementos que son todavía, o sea, que están ahí en la superficie y que aún nos cuesta tramitar. Entonces yo creo que hay elementos culturales alrededor de eso, Caro, que nos cuesta como seres humanos volver al pasado. Y no queremos encontrarnos con ese Juan de los 6 años, de los 8 años, de los 12 años, de los 15 años, porque hay cosas que dolieron y que no queremos abrir, que no queremos como volver a tocar. Hay un proyecto que sigo hace mucho tiempo, hace varios años ya, que se llama Fuck Up Nights, y es una iniciativa que surgió en México y surgió con un grupo de amigos que se reunían todos los viernes a tomar chela, como ellos dicen, a tomar pola, y se dieron cuenta que siempre que se reunían hablaban del éxito, de cómo te fue en la semana. No, me fue súper bien, mi jefe tal cosa, tuve una promoción, y todos hablaban solo del éxito y dijeron como, no, estos viernes los vamos a convertir en los viernes de Fuck Up Nights y vamos a empezar a hablar del fracaso y vamos a empezar a hablar de esas cosas de las que nadie quiere hablar. Y lo traigo al tema porque me parece que muchas veces, y sobre todo en esta sociedad actual en la que vivimos, en las que estamos tan expuestos y en las que siempre queremos mostrar la mejor cara, la mejor ropa, el mejor paseo, etcétera, etcétera, lo mejor que tenemos para los demás, se nos olvida también que el fracaso, que es lo que esta gente hacía en Fuck Up Nights, es lo que nos trae hoy y lo que hace que ese transitar de vida sea mejor, sea más feliz, donde podamos también reconocer que nos equivocamos, porque muchas veces ponemos la responsabilidad del error en el otro. Es que él hizo, es que mis papás hicieron, es que me dijeron en el colegio, es que este novio tal cosa, cuando en realidad la responsabilidad de lo que vivimos y de lo que sentimos es de nosotros, solo que nos gusta mucho lavarnos las manos y decir como, nada, eso es responsabilidad del otro y eso está en el otro y el que tiene que mejorar es el otro. Entonces yo siento que también esos temas son demasiado tabús porque a la gente le gusta simplemente mostrar lo lindo y hablar de lo bonito, porque como ustedes dicen, el pasado duele, el pasado y como lo ponía en la historia guardada, a veces es tanto el dolor que nos generó algo que hasta físicamente sentimos ese dolor de eso y como que, uy, no, 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 yo no me quiero meter por allá porque ya sé que esto me duele. Por ejemplo, a mí en lo personal, me acuerdo que en la época del colegio tuve mucho conflicto porque no tenía muchos amigos, era muy diferente pues como a la otra gente y me sentí muy sola y me sentía como rechazada, entonces yo era como la que le contaba a los profesores las cosas, siempre era como la zapa y me cuesta mucho volver a eso porque yo decía, era una niña muy sola, era una persona muy sola que no sabía cómo relacionarse con las otras personas, pero porque no quería ser igual a ellas. Siempre quise como seguir mi autenticidad. Y es difícil hablar de eso, pero hoy digo, fue pucha, ese pasado, esas fuck up nights, esas noches oscuras me hicieron ser lo que soy hoy y poderme exponer en mi autenticidad sin miedo a que me rechacen, porque eso fue lo que me enseñó a ser hoy lo que soy. ¿Ustedes cómo creen que uno debe enfrentar esa vulnerabilidad cuando la siente y cuando dice como, pucha, me duele, pero cómo enfrento esto y cómo le doy el valor a esas situaciones del pasado? Claro, dijiste una palabra que a mí me ha marcado toda mi vida y es la vulnerabilidad. A veces creemos también
que estamos, digamos, poniéndole una categoría moral: vulnerabilidad, debilidad, malo. Lo tachamos. Ser vulnerable es ser débil. Y lo débil, ¿y cómo es que me dicen en la sociedad? Y el vivo y el bobo. Entonces usted no puede ser débil. O usted no puede pedir ayuda, o usted no puede necesitar, porque eso es malo, porque eso demuestra que usted no puede. Y decías algo ahorita muy importante, que a mí también me gusta decirlo mucho a mis pacientes cuando están como muy metidos en circunstancias negativas, pero a nivel de ellos mental, como todo lo ven malo, malo, yo no progreso, yo no avanzo. Y es, tú lo decías, Paola Polo de hace 5 años, esa no soy yo ahora. Yo te pregunto, la Carolina cuando tenía 7 años, ¿es diferente o es igual a la Carolina de ahora? Diferente, otra persona, Y a los 15, otra persona, y a los 23. otra. Y Carolina Vargas, cuando acabe de tener esta conversación, va a ser una persona también diferente a como empezó, al igual que todos nosotros. Porque somos seres que nos transformamos todo el tiempo. Nos transformamos, eso es natural y eso es positivo. Porque muchas veces pensamos, es muy cliché decir, el fracaso me hizo la persona que soy hoy. Pero son palabras que salen de la boca, pero que muchas veces ni siquiera nos creemos. Y que lo decimos porque hasta de moda se pone ser vulnerable, hasta de moda se pone mostrar mis imperfecciones, y hasta de moda se pone decir, yo no me arrepiento de nada en la vida, porque soy la persona que soy hoy. Y yo te digo algo, Caro, yo me arrepiento de muchas cosas en mi vida. Sí, hubo decisiones que tal vez yo no quise tomar, pero estoy hoy acá. Tú ahorita nos decías como, bueno, ¿y qué puede hacer una persona? Yo creo que hay 2 puntos principales para comenzar que son muy importantes, y es uno, identificar. Porque si estamos en constante negación, si estamos en constante huida de no querer enfrentar lo que yo soy, de no querer sentarme a conversar con alguien porque se va a abrir algo que no quiero que se abra, entonces nunca voy a poder. Entonces primero tenemos que identificar, darnos la vuelta y decir, ok, esto existe, no lo puedo negar, porque lo llevo aquí cargado. Y yo creo que un segundo paso es tomarse su tiempo, que me parece una de las cosas más importantes. También está muy de moda ahora la salud mental, entonces todo el mundo tiene que ir a terapia, todo el mundo tiene que enfrentar sus cosas, y eso no es así. Cada persona tiene sus tiempos, sus momentos. A nadie se le puede obligar a enfrentarse con algo que tal vez no estás preparado para enfrentar, porque lo que vas a hacer es ahuyentarte más, salir huyendo, corriendo, porque no estabas preparado a hacerlo. A nadie se le puede obligar, decirle, tiene que ir a terapia y tiene que solucionar todo su pasado. Ajá, ¿y por qué? Entonces creo que también hay que quitarnos como esa carga de los hombros, y yo puedo decirte, tómate tu tiempo. Ya reconociste que tienes algo que solucionar, listo. Y ahora no te dejes presionar por nadie. Tómate tu tiempo, que en el momento preciso vas a poder pedir ayuda. Y eso va a ser como mucho más oportuno y satisfactorio que ir obligado o con mucho miedo a un lugar que no quieres ir. Con respecto a lo que dice Pau, por aquí precisamente estaba leyendo una frase de, de una trabajadora social estadounidense, ya es muy reconocida. A Pau a mí nos ha gustado escucharla, se llama Brené Brown, te la recomiendo, Caro, y a los que nos escuchan. Incluso habla sobre la vulnerabilidad, tiene algunas charlas en TED, y la frase dice así, ojo pues, la vulnerabilidad es donde nace la innovación, la creatividad y el cambio. Es una frase muy diciente, no hay que explicarla mayormente. Y yo creo que con respecto a este tema de la vulnerabilidad, comienza por lo que decía precisamente Pablo, creo que lo debo retomar, y es la aceptación. Yo debo aceptar mi pasado con todo lo que eso implica. Y discúlpenme hablar un poco coloquial, y eso implica mis chichones, eso implica en mis relaciones rotas, eso implica en mis peleas, eso implica lo más vergonzoso, ¿cierto? Y obviamente eso cuesta aceptar. Voy a traer aquí un ejemplo: aceptar que fuiste abusado o abusada sexualmente.
quién le gusta aceptar eso, reconocerlo? Eso no es fácil. Eso no es fácil porque eso marca totalmente tu camino. Pero creo que la aceptación de tu historia te entrega herramientas, te puede entregar herramientas o elementos para comenzar a narrar de manera diferente tu historia, a verla de manera diferente, ¿cierto? Eh, Definitivamente hay cosas que no tienen un valor moral, nosotros le damos siempre una categoría, nosotros la identificamos, le damos características. Eso mismo pasa con nuestra historia, Caro, y es de qué forma la narro o de qué forma la he estado narrando siempre, ¿cierto? Pero cuando aceptamos es un paso impresionante, o sea, es decir, ok, ya, reconozco, me abro, no sigo encerrado y reconozco que hay cosas que no puedo controlar, que me cuestan, que me duelen, que soy inseguro o que tengo este temor o que, en fin, tantas cosas. Yo creo que ese es el primer paso. Ese es el primer paso, sea para tomar terapia o no, no lo sé. Y estoy de acuerdo con Pau. O sea, este boom de la terapia, bueno, creo que es bueno también, ¿cierto? Eh, pero de pronto no todos, y yo creo que sobre todo los de la generación de atrasito, las que nos trajeron, las que nos dieron vida, les cuesta mucho más estos elementos. Mira, y te lo digo por experiencia con mi familia, sobre todo mis tíos o mis mismos papás. Yo me acuerdo que yo siendo niño, mi papá decía que a los psicólogos nunca, que eso para qué, que al sacerdote, bueno, en este caso, que el sacerdote para qué, ¿cierto? También eran muy cerrados frente a eso. A ellos les cuesta mucho más, a ellos les cuesta aceptar y reconocer para dar pasos distintos. Hay personas, seguramente, porque ya están en momentos muy extremos de su vida, ¿cierto? Donde tienen que hacerlo. Pero realmente creo que vuelvo y toco lo que decía ahorita al inicio y es nosotros, nuestra generación ha venido marcando esa pauta por ello. Mi historia, mi pasado, creo que debo también hacerme responsable de eso, tomarlo y mirar qué voy a hacer con esto. Porque si no voy a repetir ciclos, voy a repetir historias, voy a repetir heridas que realmente la pregunta es, ¿estoy dispuesto a repetirlas en mis relaciones? Si quieres casarte en tu matrimonio, en tu relación con tus hijos, en tu relación con amigos, ¿cierto? Lo mejor de esto es que cuando tú estás caminando, estás en tu proceso o estás ya reconociéndolo, empiezas a identificar realmente ya, cuando aceptas y eres vulnerable, entonces empiezas a identificar, ay, vea que sí me estoy vinculando de esta forma, que no me había dado cuenta, y se los digo porque eso me ha pasado. Yo desde hace más o menos, desde que me gradué, debo aceptarlo, me gradué hace, voy para 4 años de haberme graduado de la Universidad de Antioquia, y me acerqué a psicólogos y empecé a interesarme también por este proceso y también con la llegada de Paola a mi vida, también me interesé mucho más porque obviamente algo que pasa, Cari, perdón, me meto la cuchara, es que cuando uno entra en una relación, sí o sí salen cosas de tu entorno familiar. Y que uno dice, ok, venga, que con esto tengo que hacer algo. Debe cambiar, debe ser trabajado, debe ser sanado y todo comienza por aceptar mi historia y empezar a reconfigurarla, empezar a narrarla de manera diferente. Entonces pienso que la vulnerabilidad es muy dura, pero es necesaria en la vida. Hoy ser vulnerable es un paso primordial y no hablar del éxito en ese tipo de cosas, pero sí para la transformación desde nuestro ser, desde lo que soy y desde lo que cuento y narro acerca de mí mismo y de mi entorno. Y hacer una aclaración de lo que decía Juan, que me parece muy importante, y es, aceptar y reconocer no significa estar de acuerdo con, que también es muy importante. La finalidad no es decir, gracias a Dios me violaron. Sí, no, pues obviamente no. No, aceptar y reconocer es decir, eso hace parte de mi vida. Ya. No hay que poner una situación de estoy feliz porque me haya pasado o estoy de acuerdo que me haya pasado, me lo merecía. Para nada, no es eso, sino es acercarnos con algo que se llama compasión, que va muy de la mano con la vulnerabilidad. Y creo que es algo que hemos como mal descrito. Y es lo siguiente, la gente cree cuando se habla de compasión, hablan de autoconmiseración. Y son dos palabras completamente diferentes, porque la autoconmiseración es tenerme lástima, es
Decir, por ejemplo, mis papás se separaron, pobrecita de mí, nunca voy a poder superar esto, toda mi vida se vino abajo, es que me pasan tantas cosas malas que yo no voy a poder porque todo esto me pasa a mí, que ella le he hecho al mundo. No, porque esto es una posición que no me permite transformación, que no me permite cambio, sino lo que me hace es como estancarme en un ciclo de emociones permanentes. Pero desde la autocompasión lo que tenemos es como una posición de respeto a mí misma y de compasión, de ser compasivo así como soy con otros, conmigo. Y eso tiene que ver más desde el reconocerte que soy humana. Y como soy humana, siento dolor y siento miedo. Y como soy humana, puedo reconocer, digamos, que me equivoqué y que me dolió. Pero tengo posibilidad de cambio y de transformación, que esa es la gran diferencia. Entonces, cuando yo me acerco a mi pasado, acepto y reconozco, identifico cosas que me duelen, tengo que ser ahí compasivo conmigo misma y no echarme machete o látigo, como dicen, sino simplemente decir, ok, me sucedieron cosas. También le hice cosas a la gente que duelen, porque no somos víctimas todo el tiempo, también somos victimarios. ¿Qué voy a hacer con eso que me pasó? Esto es una situación, esta es una posición que me permite transformación y cambio, reconociendo lo que tengo, pero pensando, bueno, ¿qué voy a hacer con esto que me pasó? Porque hay una frase que a mí me encanta y es, nosotros no somos nuestro pasado, yo no soy víctima toda mi vida, sino que yo soy eso que yo hice con eso que me pasó. ¿Qué estoy haciendo yo con eso que me pasó hoy? Y esa es una posición que nos permite reflexionar y pensar de una forma completamente distinta. Hablando de aceptación y de vulnerabilidad, una de las cosas que a mí más me pasaban en, en la vida, en el pasado, eran en mis relaciones amorosas que yo aceptaba todo lo que las personas me querían dar, todo lo que mis exparejas me querían dar, tanto bueno como malo. Y me empecé a dar cuenta y empecé a trabajar y a volver al pasado y a volver como a conectarme y a, pues como a preguntarme por qué estoy aceptando y por qué se están repitiendo tanto estos patrones en mis relaciones. Y me di cuenta que era un tema familiar, me di cuenta que mi papá, a pesar de ser un hombre muy bueno, responsable, siempre presente, no era un hombre amoroso. Y eso fue creando como carencia en mí de afecto masculino y me daba cuenta que por eso era que perdonaba también a mis exnovios y les validaba todo lo que hacían y que me pusieran cachos y que me dijeran mentiras y que hicieran conmigo lo que quisieran y yo ahí como siempre dispuesta porque creía que ese era el amor que yo necesitaba en mi vida, entendiendo esa falta de afecto por parte de mi papá, sin querer decir que él es un hombre malo, porque vuelvo y digo, es un hombre muy bueno, pero no ha sido el hombre amoroso de hija, te amo, de decir palabras bonitas, de validarme o de siempre presente, pero sin dar ese afecto que yo quería o como ese amor que nos enseñaron ese significado del amor que nos enseñaron con cosas culturales como películas, canciones, como viendo la vida de la gente también a través de redes sociales y entendí que debía tocar esas puertas y hablar con él y decirle, pero ¿por qué fuiste así? Y me empecé a dar cuenta que también era un tema del pasado de él. Él no tuvo ese afecto de su papá, él no tuvo quien le diera ese ejemplo de afecto y él simplemente dio lo que para él era su significado de amor. Entonces es muy teso también hablar de eso porque yo decía, no, tengo que trabajar en esto y definitivamente tengo que sanar estas cosas y entender que el amor que yo me merezco no es el amor que yo recibí, que validé durante mucho tiempo, no. Necesito ponerme en mi lugar y saber que yo soy lo más importante y que si yo doy, porque esto sí se los voy a preguntar a ustedes y ustedes me van a decir si esto es verdad o es mentira. Yo no creo que la gente que tengamos que dar sin esperar nada a cambio, ay, es que tenemos que dar sin esperar nada a cambio. Yo no creo en eso, yo creo que damos también esperando que las personas nos respondan de la misma manera, no de la misma manera, pero también que haya una respuesta, que haya reciprocidad, que haya empatía con eso que la persona hizo por nosotros. Y validé que yo no merecía ese amor, validé que sí era un tema que venía de mi familia, que era un tema aprendido de mi familia, pero que si quería
vivir una vida diferente y empezar a escribir un nuevo camino para conciliarme con eso, y por eso fue que hablé con mi papá, que no fue fácil, fue duro, no es cómodo tener ese tipo de conversaciones, sobre todo con los hombres, porque, como lo decía Juan, en las generaciones pasadas, sobre todo a los hombres, nunca les enseñaron a ser vulnerables, y estaba mal visto que fueran vulnerables. No, y es más, a los hombres nos cuesta conectarnos con nuestras emociones, por lo general, por algunos elementos también en nuestro cerebro y en la estructura de nuestro cerebro, que la ideología de género no ha entendido. En fin, ese es otro tema. Pero yendo a la pregunta que tú planteas, Caro, yo creo que hay algo, o sea, en términos de relación de pareja o la relación de una pareja, pues es que el amor es recíproco, va en dos canales, es una pareja, y si se aman, pues en este caso, Caro y su novio, pues su novio va a corresponderle y Caro va a corresponderle. Una relación es de dos, y en una relación se busca cuidar ese proyecto en conjunto, ese mundo en conjunto donde los dos aportan. Esto no es un 50-50, esto es un 100-100, con todo lo que eso implica, ¿cierto? Entonces, creo que eso de dar sin esperar nada a recibir de pronto puede sonar muy romántico en algunos aspectos, pero en una relación de pareja el tema es claro, y es: si yo estoy en una relación de pareja, yo espero que mi pareja, juntos, en doble vía, estemos aportando, ¿cierto? Estemos amándonos, respetándonos, cuidándonos de ambas partes. Entonces yo creo que eso es vital. Eso es vital para una relación de pareja, sobre todo. También podemos hablar un poco en relaciones de amistades, otro tipo de relaciones, pero también he aprendido un poco en mi tiempo también como profesional, que hay otro tipo de relaciones, Caro, donde uno tiene que saber quién es uno y qué es lo que da sin realmente esperar nada a cambio, ¿cierto? Hay otros momentos, hay otros escenarios en la vida donde tú estás dispuesto: esto es lo que yo tengo, esto es lo que yo soy y esto es lo que puedo entregar. Que me lo regresen o no, eso es otra cosa, pero creo que eso es en otros escenarios, no precisamente en el escenario de pareja, que es una construcción en conjunto. A mí me da mucha risa este tema, porque yo recuerdo que a Juan Esteban le molestaba mucho, que al principio yo le hablaba mucho, de la teoría del intercambio social. La teoría del intercambio social es que es mentira que la gente hace cosas sin esperar nada a cambio, pero eso tampoco está mal. Pues no nos podemos sentir las personas egoístas, no. Uno va, entrega a un mercado y uno está esperando que esa persona le guste, que esa persona se lo coma, que esa persona, no sé, viva un día más. Pues uno no necesariamente está esperando que vuelva, se la arrolle y le diga gracias, no. Pero uno sí da esperando algo a cambio. Cuando uno da un regalo, por Dios, un regalo es más 80-20. O sea, 80 para mí, 20 para la otra persona, porque yo quiero que lo abra y que le guste y que se ría y que me diga que sí. Claro. Uno quiere eso. Y es normal porque somos humanos y siempre vamos a esperar. Pero también creo que hay unos límites que debemos de aprender, que creo que es aquí donde la sociedad ha como distorsionado muchas cosas, distorsionado ese romantizar el yo amo sin esperar nada a cambio. O el famoso, yo sé que él va a cambiar por amor, porque me ama, entonces él va a cambiar. Eso es romantizar la toxicidad. Y eso no está bien. Yo creo que la delgada línea, está en aprender a identificar, más que algo de amor propio, es una práctica de autocuidado. Hasta donde yo permito que tú entres y dañes mi vida. Hasta donde yo lo permito. Hasta donde yo permito que tus palabras me afecten y pongan como a tambalear lo que yo creo que soy, mis bases. Hasta donde yo voy a permitir que tus acciones interfieran con mi vida. Y eso, más que el famoso amor propio, que también está muy de moda, es prácticas de autocuidado y de amor propio, claro que sí. Pero creo que romantizamos mucho y nos vamos para el otro lado, digamos, del amor propio, el extremo de yo no permito que nadie me diga nada, yo me amo por encima de todas las cosas.
eso tampoco está tan bien. O sea, todo, yo creo que en la vida, todo exagerado está mal. Siempre hay que encontrar un Hace daño. equilibrio. Hay siempre que encontrar como un equilibrio, creo yo, que nos permita escuchar lo que la otra persona dice e identificar qué me puede servir para mejorar y qué no voy a permitir que entre a mi vida, que eso creo que es primordial. Ujú, total. Creo que aquí pienso, hay dos cosas que de pronto quiero aportar dentro de lo que decía Pau y es, sí, yo recuerdo muy bien que al principio hablamos del tema de la teoría de intercambio social y yo creo que definitivamente en la relación en la que uno esté, uno da porque sabe lo que uno tiene para dar. Claro, si tú entras a una relación, tú sabes que puedes dar. Tú sabes que puedes dar, no sé, apoyo, ánimo, amor, no sé, lo puedes expresar de en mil maneras, ¿cierto? Y sabes que eso vas a dar. Y que lo vas a dar no con el pensamiento de, bueno, lo voy a dar para ver cómo me ama, ¿no? Lo das porque sabes que es lo que tienes. Y parte de eso. Y porque lo amas. Pero aquí hay algo que decía Pau y que me parece muy valioso y que precisamente entra dentro del marco de las relaciones y es aprender a honrarnos, o sea, a respetarnos, a cuidarnos, cosa que nos cuesta, cosa que no es fácil. Cosas, o sea, desde lo individual, cosas como las siguientes. Eh, ¿qué, ¿Qué estoy haciendo con mi vida, con mi proyecto de vida? Eh, ¿Cuánto duermo? ¿Cuánto tiempo duermo? ¿Son 8 horas, 4 horas? La forma en que me alimento, mi aseo personal, son elementos pequeños que dicen mucho de nosotros, ¿cierto? Y que de alguna forma en cualquier escenario de relaciones, sea que seas muy descuidado contigo mismo, que no te respetes, que no honres tu vida, tu cuerpo, tu ser, tu identidad y lo que eres, sí o sí se va a ver reflejado y vas a permitir, vamos a permitir, Caro, que muchas cosas pasen en una relación, ¿cierto? Entonces ahí es donde entran los esquemas y los ciclos. Mira que, por ejemplo, familiarmente tú lo viviste. Pau seguramente también tiene cosas que identificado, igualmente yo. Entonces, definitivamente, y creo que debo citar algo que Pau decía y es, ¿qué hago con mi pasado? No precisamente somos nuestro pasado, sí, lo somos, pero somos más lo que vamos a hacer con nuestro pasado, con nuestra historia, ¿cierto? Entonces aquí se van uniendo varios temas importantes alrededor de ese autocuidado, de esa forma en que honro mi ser y lo que soy. Iba a decir dos cositas que me parecieron importantes de lo que dijiste tú, y es, uno, como conclusiones rápidas, lo que no se resuelve se repite, y eso es una ley de la vida. Lo que no se resuelve se repite. Entonces nosotros creemos que la palabra que no sé quién cita nos dijo cuando estábamos en prejardín y el apodo que me pusieron en primaria cuando yo estaba haciendo tal cosa, normal, X, no pasa nada, no, pues se me olvidó y todo. Lo que no se resuelve se repite, por eso es tan importante aprender a identificar. Y segundo, la gente da o nosotros, la gente hace lo que puede con lo que tiene. Eso también hay que aprender a respetarlo. Entonces no es ir y culpar, es que yo soy así porque mis papás son así. No, tu papá hizo con usted lo que él pudo con lo que tuvo en el momento. Y nosotros estamos haciendo ahora lo que podemos con lo que tenemos, sin nada más. Y eso también es acercarnos a las otras personas con respeto y desde una posición no pasiva, sino activa, como tú decías ahorita, no culpando a las demás personas o victimizándome a mí misma en ese mundo tan terrible que me tocó, sino siendo un agente activo de, ok, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con esto que tengo? Como decía Juanes. Niños, necesariamente creo que para hablar del pasado, necesariamente, o sea, creo que lo tenemos que tocar y es el tema del perdón. Y no el perdón hacia necesariamente y exclusivamente hacia el otro, sino también el perdón hacia nosotros mismos. ¿Cómo hacemos para perdonar a los demás por cosas que nos hicieron queriendo o sin querer? ¿Y cómo nos perdonamos también a nosotros mismos cuando vamos al pasado y nos damos cuenta que no era solo responsabilidad del otro, sino también de nosotros? Yo creo, claro, que el perdón es un regalo para uno mismo. Cuando uno entiende que el perdón es un regalo para uno mismo, no voy a decir que es más fácil resolverlo, porque es que el perdón tampoco es, hoy Caro me ofendió, pero fue, o sea, me ofendiste feísimo
y ya mañana otra vez amiguis, o sea, super partners. No, creo también que el perdón es un proceso. Entonces, cuando entiendo que el perdón es un regalo para mí mismo, comienzo a entender la necesidad de perdón lógico, emocional, psicológico. Hay efectos negativos cuando guardamos rencor en nuestro corazón, cuando guardamos amargura por un escenario que vivimos en nuestra vida con X persona. Y aquí quiero ser vulnerable, ¿listo? Yo, dentro de mi historia, aprendí, con respecto específicamente a mi relación con mi madre, al principio, por allá en mi adolescencia, cuando entendí que debía perdonarla por algunos escenarios, me era muy difícil, pero comencé a entender que ella también, esto puede ser muy básico, pero para mí no lo era. Comencé a entender que mi mamá tenía una historia, tenía una relación particular con su papá, una forma en que la trató, una forma en que ella lo vivió, y que de manera pues muy puntual se replicaron algunas cosas en relación conmigo y con mis hermanas. Entonces, cuando entendí que ella tenía una historia y que hacía lo que podía y amaba con lo que tenía y como podía, y lo hacía con toda su fuerza, que servía un plato de comida súper rico, en vez de pedirme perdón, pero servir el plato de comida y decirme, Juan, almorzar sin pedirme perdón, era la forma en que ella me estaba diciendo, hijo, discúlpame, porque no sabía expresarlo de otra forma. Entonces yo creo que perdonar tiene que ver conmigo, con saber que me beneficio, entendiendo a la otra persona en su contexto de historia, y creo que el proceso hacia el perdón, hacia soltar eso que esa persona me hizo y no tener que cobrárselo emocionalmente, eh, es de los pasos más importantes para empezar ese proceso, ese camino que para muchos puede ser más largo, para otros puede ser más corto, dependiendo también de las herramientas que se tengan, ¿cierto? De las herramientas que se tengan. Entonces creo que parto como de esos elementos, un poco de esa reflexión que tú nos pones, que es fundamental. Yo agregaría dos cosas, y la primera es que quiero quitarles a todos una carga de sus hombros, y es, uno no perdona una vez. Perdonar no es ir a decir, Carolina, te perdono por lo que me dijiste. No, yo voy a tener que perdonarte muchas veces, todos los días, hasta que realmente sienta que te perdoné. Porque yo antes me sentía muy culpable y, digamos, yo perdonaba a una persona y decía, ay, no, señor, la perdono. Y sentía que no la perdonaba. Entonces yo decía, soy una persona mala porque no perdono. No, es un proceso. Y he tenido que perdonar a una sola persona muchas veces, y ni siquiera yendo a pedir perdón o diciéndole te perdono, en mi intimidad, ¿cierto? Diciendo, otra vez te perdono, otra vez te perdono, otra vez te perdono. Entonces es como quitarles esa carga de los hombros primero y decir, hay que perdonar muchas veces, no es con una sola vez. Y segundo, una frase, creo que ella es psicóloga, pero no recuerdo el nombre en este momento, que a mí me impactó cuando yo la vi sobre el perdón. Y ella decía que si nosotros entendiéramos lo que está pasando la otra persona, no necesitaríamos ni siquiera perdonar. Y yo, ¿what? ¿Cómo así? No entiendo. Entonces, detrás de un abusador hay un niño abusado. Como lo que nos decía Juan. Una persona que lastima es una persona lastimada. Y cuando yo logro ponerme esos lentes de la compasión a la otra persona, yo puedo hacer un ejercicio y comenzar a reflexionar y preguntarme, ok, ¿qué le habrá pasado, digamos, a Juan que está siendo tan duro conmigo? ¿Qué cosas le habrán sucedido que me está lastimando? Porque eso que está diciendo Juan está hablando más de él que de mí. Ponerme en esa situación, no de soy la víctima del mundo y todo el mundo me trata mal, sino esa situación, esa posición activa, me permite no guardar rencor, me permite decir, te perdono, porque sé que esto que tú haces o dices no es contra mí, sino que estás hablando de ti, de lo que te pasó. Y hasta logro tener esa pizquita de compasión. ¿Cómo te podría ayudar? Que cuando uno tiene rencor en el corazón, uno piensa que eso es muy difícil. Lo odio, no quiero volverlo a ver.
pero se puede llegar a ese momento en el que yo puedo ser consciente que la otra persona también fue lastimada y puedo ser consciente que eso que esa persona hace, dice o hizo y dijo no era contra mí, sino que hablaba más de él. Y esa posición me ayuda también a perdonar un poco más, aunque creo que el perdón es algo muy complejo en sí y particular de cada persona, ¿cierto? Y como decía Juan, es un proceso y no nos debemos estresar porque sintamos que hoy perdonamos y mañana sintamos que no. Todos los días, bueno, creo que el perdón es una práctica diaria. Todos los días tenemos que estar aprendiendo a perdonar y a perdonarnos a nosotros mismos. También esto, lo que dije la otra persona, sirve para hablarnos a nosotros mismos y pensar, bueno, ¿por qué me estoy tratando de esta forma? ¿Qué le sucedió a esa Paola que me habla tan fuerte, que es tan violenta conmigo? ¿Por qué no me permito ni siquiera perdonarme a mí misma? Y comenzar a entender de dónde viene ese hilo y tener compasión por mí misma, no autoconmiseración, compasión, y comenzar a decir, ok, bueno, soy humana, entiendo lo que me sucedió y qué puedo hacer por mí para sentirme mejor. Eso también es un camino que me ayuda a perdonar. Total. Bueno, Carol, vamos No, no, a... no, dale, dale, dale. Listo. Hay algo que pensaba, eh, y es con respecto a, bueno, dos cosas puntuales. Primero, relación, por ejemplo, a pareja, que creo que es un tema que a la gente siempre le va a interesar, eso está aquí, Jeff. Y es, mira, personas que entran a una relación, las personas tienen que tener claro algo y es que tienen que ser casi o convertirse en perdonadores expertos o profesionales. Porque sí o sí una relación de pareja va a tener momentos difíciles, de conflicto, de diferencias que nos van a llevar a esa persona y a uno a bajar la cabeza y a pedir perdón más de una vez. Por lo tanto, concuerdo con lo que dice Pau, y es que el perdón debe convertirse en un hábito de nuestros valores, de lo que somos como personas. Ahora, una cosa es el perdón y otra cosa es la reconciliación. Aquí hay que hablar claro de esto, Karen, porque yo me pongo en el papel, por ejemplo, esto es un tema a nivel nacional, y es las víctimas del conflicto armado, que tienen que perdonar a las FARC por todos los abusos que hicieron. Ellas perdonan, pero no es que sean amigos de los de las FARC, simplemente saben que perdonan porque hace parte o sea, de su vida, de que tienen que estar bien consigo mismos, ¿cierto? Y eso pasa en otros escenarios de la vida. Perdonar no precisamente es reconciliar, perdonar es soltar a esa persona y saber que puedes continuar tu camino. Pero hay otros escenarios donde perdonar y reconciliar es la clave, ¿cierto? Entonces, es aprender a identificar eso, ¿cierto? Es importante y es necesario, porque imagínate un abusador, un hombre que abusa física, sexual y psicológicamente de una mujer, y que la mujer le perdone una otra vez, es como que ven para aquí el asunto ya es patológico, ya no está bien, ya te estás dañando, ya tu vida está en peligro, debes perdonar, más adelante vas a empezar el proceso, pero reconciliar una relación con una persona que no se ha hecho responsable de sí mismo, de su historia, de sus ciclos interpersonales, no es saludable y es muy riesgoso. Ay, Juan, acá es necesaria una pregunta y creo que lo pasamos por alto. ¿Cómo se inicia este proceso de cómo sé, en qué momento identifico que debo mirar atrás y sanar esas heridas del pasado? Y les voy a poner un ejemplo. Si me di cuenta que es que estoy repitiendo los mismos patrones con mis amigos, con mis parejas, con mis jefes, y se repite una otra vez y el mensaje está ahí y me lo ponen en otras personas y en otras situaciones y vuelve y pasa lo mismo y vuelve y pasa lo mismo. Creo que ahí uno dice, ok, no, pucha, ¿qué está pasando acá? Tengo que mirar por qué me está sucediendo tantas veces lo mismo. ¿Qué situaciones y en qué momento debemos decir cómo miro atrás? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo identifico qué debo mirar atrás? ¿Qué te causa malestar? Yo comenzaría con esa pregunta, ¿cierto? Porque, entre comillas, el síntoma
es eso que sale y causa malestar, que te genera sufrimiento ahora, que te molesta. Y con eso son preguntas que puedes comenzar a hacerte y puedes comenzar a investigar, entonces qué cosas pueden estar saliendo. Es que me molesta cuando me critican, pero me molesta más de lo normal. Ahí tienes que tener el oído grande, porque ¿qué habrá pasado? ¿Cierto? O me molesta que mi mamá me diga qué hacer, pero era algo que tenías que hacer. ¿Por qué te molesta? ¿Por qué te produce enojo? Hay que abrir el oído. Entonces yo creo que para una persona que tal vez quiera decir, bueno, yo quiero comenzar un proceso, pero ni siquiera sé por dónde, ni siquiera sé si tengo algo malo, déjame decirte que todos tenemos nuestros rayones, eh, pregúntate qué te molesta. Y si te haces esa pregunta, ¿qué te molesta? ¿Qué te hace sufrir? ¿Qué te produce rabia? ¿Qué te produce tristeza? Y no encuentras nada, es porque tal vez no estás en tu momento. Es porque tal vez, bueno, no todo el mundo está mal psicológicamente. Hay gente que ha podido superar los obstáculos de su vida y ha podido tener unos resultados muy adaptativos y vive normal. Bien. Hay personas que sí salen a veces cositas, que es lo más común. Entonces yo creo que a eso yo le prestaría atención y comenzaría a buscar ayuda, ¿cierto? Poder ir a terapia. Hay que también desestigmatizar la terapia. La terapia no es para gente loca, la terapia es para gente que quiere ir a conversar, a ver qué sucede, qué puede salir, ¿cierto? Para desahogarse de cosas que a veces no le contamos como al común de las personas a nuestro alrededor. Y uno puede ir a terapia y decir, ve, identifiqué esto, me gustaría ver. Yo tengo pacientes que me dicen, yo vengo acá porque yo quiero ver si yo necesito venir acá. A veces decimos, mira todo esto que salió, o a veces decimos, no necesitas. Cuando te sientas mal por tal cosa, vuelve, ¿cierto? Entonces, también está bien pedir ayuda y pensar y preguntarse, bueno, ¿será que a mí algo me está molestando, causando sufrimiento en estos momentos o no? Creo que por ahí pueden comenzar. Yo creo que pues, Pablo dijo todo, pero de pronto hay algo que puedo agregar muy corto y es, hay momentos en la vida, hay retos en la vida que nos llevaron a identificar que necesitamos acompañamiento, que necesitamos mirar algunas cosas y reevaluar algunas cosas en nuestra vida. Por ejemplo, voy a poner cualquier ejemplo, ¿listo, Caro? Y es, Caro o Juan tiene que enfrentar un proyecto laboral. Y realmente ese proyecto laboral generó que a Juan le entrara, o sea, manejo de la incertidumbre cero, ansiedad a mil, inseguridades todas las que quieras. Y como que, hey, ¿qué pasó? ¿En qué momento sucedió todo esto? Y cómo esa circunstancia de tu vida sacó a flote tantas cosas que no habías identificado. Pero cuando esas circunstancias llegaron a tu vida y te permitieron ver que habían muchos elementos, o algunos elementos, o pocos elementos, que debías trabajar y que tú los estás reconociendo y estás diciendo, hey, aquí hay algo que me está bien y que debo trabajar, ahí, de acuerdo a esa circunstancia y a la forma como le estás enfrentando, es clave decir, hey, creo que necesito hablar con alguien, necesito que alguien me acompañe en este proceso. Bueno, preguntas rápidas que siempre le hago a mis invitados al final. Libros que nos quieran recomendar, películas o series de las que podamos también extraer alguna enseñanza. Y si tienen algunos personajes que debamos también seguir en redes sociales que tengan un buen contenido. Tengo dos libros que me encantan. Uno se llama Amor Redentor, que es como la historia como de restauración de una prostituta. Y eso es brutal. A mí ese libro me cambió la vida. El poder de la vulnerabilidad, ese es de Brené Brown, también es buenísimo. Esos dos me gustan. Juan, ¿qué más libros? Amor, dijiste lo que yo iba a decir. Realmente, Caro, para Pau, para mí, y lo decimos aquí delante de la gente, ha sido estas dos cosas, escuchar, por ejemplo, a Brené Brown y este libro que es una novela de Frances Rivers, es una escritora norteamericana que ha escrito muchas novelas, han sido realmente, o sea, han impactado personalmente. Terapéuticas, han sido terapéuticas. Realmente es impresionante, la recomendamos, pueden encontrar a Brené Brown en TED,
está la aplicación, está en YouTube, el libro lo pueden encontrar también en alguna librería, específicamente en CLC está esa novela, es muy buena, es impresionante realmente, hasta uno siente la narración y la vive, todo muy, muy específico, ¿cierto? Creo que esos dos libros, y ese libro y esta personaje que también la pueden seguir en redes, también está. En este momento, bueno, de pronto es algo personal, no todo el mundo lo quiera leer, es una novela muy conocida y obviamente es un premio Nobel, porque es una novela que personalmente a mí me ha marcado en este tiempo que la he estado leyendo, rodeando, buscando, escuchando a personas. Y tú la conoces, Caro y Pau, también, es 100 años de soledad. 100 años de soledad, el autor precisamente habla acerca de la historia de una familia que llega y crea un pueblo, ¿cierto? Y habla no solo de 100 años de soledad de esa familia, sino que es la historia de muchos de nosotros, de mucha gente que realmente no sabe cuál es su rumbo, no sabe para qué está y no sabe para dónde va. Y la lectura de esa historia personalmente a mí me ha impactado mucho por las historias familiares, por los ciclos familiares que se dan. Viéndola con anteojos muy terapéuticos y muy desde el área de familia que me corresponde a mí más como trabajador social, es impresionante lo que se ve. Entonces creo que uno puede verse reflejado en muchas cosas en esa novela, que sé que muchos han leído, pero que tiene un contenido muy enriquecedor también. Una película muy famosa, La Cabaña. Esa película para hablar sobre el perdón es muy buena. Y tengo dos perfiles en Instagram que me gusta mucho. Una se llama Tuti Furlan. Me encanta ella cómo habla. Ella es la que les habló, que escuché unos videos sobre el perdón muy buenos. Y otro perfil que se llama Zombie, como un zombie de Ego. Ella es una psicóloga venezolana, pero vive en Canadá, y está más centrado como en todo cuando tenemos como trastornos alimenticios, problemas con imagen corporal, problemas, bueno, con todo ese tipo de apariencia física, y también es un perfil muy chévere, me gusta. Ya para finalizar el podcast, les quiero agradecer por haberme regalado este tiempo, bueno, no solo a mí, sino a las personas que también nos van a escuchar y nos van a ver. Gracias por hablar de este tema que no es fácil, y que siento que dieron herramientas muy chéveres para enfrentarlo. Y por eso también quiero darles este espacio final para que ustedes inviten a la gente a que sigan su proyecto en redes sociales, a que se conecten con ustedes y a que, como Pau dicen, cuando estén listos, toquen la puerta de Caos. No, Caro, gracias a ti. Gracias porque fue un espacio, yo creo que donde nos transformamos todos y aprendimos de todos, y eso es lo más importante, estar en constante cambio. Nuestro Instagram es caos.centrointegral. Allá nos pueden encontrar, nos pueden escribir, ahí está el link como para nuestro WhatsApp de Caos. Y bueno, como decía Caro, acabamos de estar esperándolos en el momento que ustedes estén listos. A nadie se le está obligando a hacer nada. Y esto es un proceso donde vamos a acompañarlos. Queremos acompañarlos en su proceso personal, en su proceso de enfrentarse a ese pasado o a ese dolor que a veces no queremos enfrentar y que es tan difícil. Pero para eso estamos. Entonces los esperamos que también ustedes hayan sido transformados en este tiempo, en estos minutos. Y nada, los esperamos por allá en Caos. Así es, Caro, gracias a ti, nos honras con esta invitación que nos hiciste y sí, los esperamos en Caos, estamos dispuestos a caminar y acompañarlos en el proceso si así lo quieren, ¿vale? Entonces, nada, un abrazo y gracias.